Es un privilegio estar en esta magna tribuna nacional. Deseo antes que nada agradecer a mi poder superior la oportunidad que me regala de participar ante ustedes con un tema de vital importancia para el futuro personal y grupal de todos aquellos que pertenecemos a esta gran fraternidad que es Alcohólicos Anónimos. Al tener la oportunidad de elegir el tema, pasaron por mi mente infinidad de asuntos que podría compartir. Sin embargo, gracias a Dios permaneció de manera más firme el poder compartir mis puntos de vista sobre la actividad que nos mueve a todos, el paso 12. Dentro del proceso de recuperación del alcohólico, se tiene la necesidad de ir practicando de manera gradual los 12 pasos. Este proceso tiene como principal objetivo el despertar espiritual que permita un nuevo estado de conciencia que libere al alcohólico de la obsesión por beber alcohol y que le permita conseguir una nueva vida útil y feliz. Todo tiene un inicio en Alcohólicos Anónimos. No se puede hacer nada si no se ha aceptado la impotencia ante el alcohol, además de aceptar que se tiene una vida ingobernable. Esta es la base, el cimiento para empezar una nueva vida, y desde luego, para dar marcha al proceso de recuperación. El primer paso dice que el alcohólico debe primero tocar fondo, y pregunta, ¿por qué esa insistencia de tocar fondo? La respuesta es porque muy pocas personas tratan de llevar a la práctica el programa de Alcohólicos Anónimos si no han tocado su fondo. Esto es porque la práctica de los 11 pasos restantes significa la aceptación de juicios y actitudes que casi ningún alcohólico, si está bebiendo, puede siquiera soñar en aceptar. ¿Quién desea ser rigurosamente honrado y tolerante? Nadie que esté bebiendo, a veces aún sin beber. ¿Quién quiere confesar sus errores a otra persona y reparar los daños que ha causado? Nadie. ¿A quién le interesa saber acerca de un poder superior, de la meditación y de la oración? Por supuesto que a nadie. Y aquí viene la pregunta más relacionada con el tema. ¿Quién es capaz de sacrificar su tiempo y sus energías llevando a los que sufren el mensaje de Alcohólicos Anónimos? La respuesta nuevamente es nadie. Y desde luego nuestra literatura a veces dice verdades dolorosas que son difíciles de aceptar cuando nos dice, el alcohólico típico, egocéntrico en extremo, no se siente atraído por esas acciones. Y aquí está una de las claves más importantes para la recuperación. Nos dice, a menos que para salvar la vida tenga que practicarlas. Entonces, al parecer, no hay opción. O se practica el programa o se pierde la vida. Si se llega a comprender cabalmente este mensaje, el alcohólico no tendrá ningún reparo en obedecer tan solemne cartilla. Se entiende que ya no es cuestión de hacerlo o no. Es vital la práctica de los principios y, desde luego, es vital la práctica del 12º paso. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué nuestros grupos se encuentran vacíos? ¿Por qué llegan personas a nuestros grupos y no permanecen con nosotros? Porque en los grupos predominan los miembros de 5 o más años y no existen los de nuevo ingreso. ¿Por qué si tenemos una estructura sólida no hemos crecido lo suficiente como agrupación? Considero que es aquí en donde debemos ir al fondo del problema y, desde luego, en la responsabilidad que nos ha sido conferida, debemos encontrar la solución a este problema. En lo mencionado anteriormente, sobresale una expresión que tal vez no sea agradable escuchar. Nos dice que el alcohólico es egocéntrico en extremo. Esto significa que se vive concentrado en un enorme egoísmo que no permite ver las necesidades de los demás. Esto es, por el egoísmo enorme, no tratamos de llevar el mensaje a otros. Bueno, al parecer, hemos encontrado el origen del problema. Ahora lo importante es encontrar el medio. Afortunadamente, el programa de Alcohólicos Anónimos contiene de manera precisa esta solución. Solo nos resta darle vida y proceder a la práctica de los principios que liberen al alcohólico de las ataduras del egoísmo, que es lo que no permite llevar el mensaje a otro que sufre el tormento del alcoholismo, del cual solo por la gracia de Dios se ha conseguido esa liberación. El nacimiento de Alcohólicos Anónimos surgió de una necesidad. Esta era la que Bill W. sintió aquella noche de mayo de 1935.
en la que vio amenazada su precaria sobriedad, sumido en una frustración y visualizando la posibilidad de una probable recaída. Sintió la necesidad de hablar con un alcohólico para conservar su sobriedad. Él vio en ese momento el peligro de perder la vida si volvía a beber, así que no lo pensó más e hizo todo lo posible para conseguir a otro alcohólico. Si lo analizamos de manera fría, Bill pensó en su vida, en su sobriedad. El Dr. Bob estaba bebiendo. Por pasarle el mensaje, Bill conservó su sobriedad. Sin duda alguna, Bill estaba consciente de la gravedad de su problema, pero también sabía que si hablaba con otro alcohólico, la posibilidad de beber estaría más lejana. Este ejemplo debería ser suficiente para clarificar lo que un alcohólico debe hacer para conservar su sobriedad. Entonces, surge la siguiente pregunta. ¿Bill, el alcohólico de Nueva York, era diferente a los alcohólicos de México? Definitivamente la respuesta es: no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué está pasando con los alcohólicos de México? Nuevamente, la respuesta la encontraremos en la enorme experiencia plasmada en nuestra literatura, ya que de manera puntual, el enunciado de nuestro 12º paso dice: habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. La definición anterior nos lleva aún más al problema de fondo, y nuevamente estaríamos ante una reflexión más profunda. ¿No se pasa el mensaje porque no se ha obtenido un despertar espiritual? ¿No se pasa el mensaje porque no se han practicado los 11 pasos anteriores? Esa es una pregunta que necesita de una contestación rigurosamente honesta, y es nuestra responsabilidad como líderes integrantes de la Conferencia Mexicana encontrar a la brevedad la respuesta y desde luego las soluciones a este importantísimo asunto que nos demanda nuestra comunidad, ya que para eso ha sido constituida la Conferencia Mexicana, tanto para salvaguardar sus principios como para preservar los servicios mundiales que nos permitan llegar al alcohólico que sufre. Hace algunos días, dentro del marco de una reunión con líderes de una de las regiones más fuertes de nuestro país, se me hizo la siguiente pregunta: ¿cuál sería, a juicio de usted, el principal problema que tenemos en la actualidad en APA? La respuesta no es nada agradable. Yo considero que el problema número 1 de Alcohólicos Anónimos en México es la ignorancia. Esto lo manifiesto sin el más mínimo deseo de ofender a nadie, sin el más mínimo deseo de criticar por el simple hecho de pensar que la ignorancia sea manejada como un agravio. Nunca podría externar nada que perjudicase a nuestra fraternidad. Simplemente me estoy ubicando en un contexto que nuestro cofundador, Bill W., menciona en el concepto URIN para el servicio mundial, al hacer referencia del advenimiento de los enemigos de toda comunidad. Ahí habla de la ignorancia, de la indolencia y de la intriga como fuerzas destructivas que dañan a cualquier entidad. Todos sabemos que el programa de Alcohólicos Anónimos está considerado como una de las mejores opciones para solucionar el problema del alcoholismo. Sabemos que el programa fue hecho por Dios y que Dios solo hace cosas perfectas. Sabemos que la práctica de nuestro programa nos lleva a conseguir un despertar espiritual que nos permitirá el cambio de juicios y actitudes, y que este cambio nos libera principalmente del egoísmo, el cual, como ya lo mencioné anteriormente, es el obstáculo principal para transmitir el mensaje. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entonces podremos tener mayor claridad para encontrar las soluciones a este problema. La práctica del paso 12 es un acto espiritual, es un acto de amor, es un acto de gratitud, es un acto de compromiso y responsabilidad con Dios, es un acto de crecimiento, es un acto que servirá de ejemplo a las futuras generaciones, que se guiarán por medio de lo que hoy nosotros hagamos, como también seguramente se guiarán por lo que nosotros dejemos de hacer. No podemos dejar pasar la experiencia plasmada en las 12 tradiciones. Solo bastaría con hacer hincapié en la 5ª tradición. En esta, nuevamente Bill W. hace una importante reflexión cuando nos compara con un grupo de médicos que, teniendo la cura para el cáncer, no dieran a conocer la solución a todo el mundo, permitiendo con esta acción egoísta que mucha gente muriese víctima de esta terrible enfermedad.
¿Por qué Bill hace esta comparación? ¿Por qué de manera firme la tradición nos dice que los alcohólicos anónimos han demostrado que pueden ayudar a los alcohólicos como otros nunca lo podrían hacer? Solo los alcohólicos se pueden identificar con otro alcohólico. Aquí no importa la sabiduría, elocuencia o habilidad personal. Lo único que importa es que sea un alcohólico que haya encontrado la clave de la sobriedad. Es un don de Dios y debemos ir a otros semejantes como único objetivo de nuestra fraternidad. Es muy importante recordar las palabras que el rudo irlandés le dijo a Bill cuando éste le intentaba pasar el mensaje. Sobresale una pregunta que hoy en día tiene un gran valor y significado. ¿Cuánto cuesta todo esto? Bill le contestó con satisfacción que no le costaría nada. Luego la siguiente pregunta. ¿Cuánto sale a ganar usted? La respuesta fue, mi propia sobriedad y una vida feliz. Esas respuestas son la clave que permiten el éxito de Alcohólicos Anónimos. Nunca podremos profesionalizar la transmisión del mensaje. Nunca, bajo ningún concepto, debemos permitir que la práctica de un principio completamente espiritual se vea manchado por cobrar dinero por la transmisión del mensaje. Nunca debemos permitir que nuestra agrupación sea considerada por las acciones de algunos miembros como una sociedad que lucra con el paso del mensaje. La conservación de estos principios tradicionales ha permitido que Alcohólicos Anónimos, Central Mexicana de Servicios Generales de AAAC, sea diferenciado de las acciones de sociedades extrañas que usan ilegalmente nuestro nombre y nuestro logotipo. Esto ha permitido que nuestra comunidad permanezca fortalecida, evitando que nunca ningún alcohólico de nuestra fraternidad intente profesionalizar el paso del mensaje. De esto todos somos responsables, de esto solo nosotros podremos conservar limpio este maravilloso principio espiritual que es la transmisión del mensaje de vida. Tenemos la seguridad de que el trabajo cara a cara con un alcohólico desesperado no puede tener otro fundamento que el deseo de ayudar y de recibir ayuda. Cuando un miembro de Alcohólicos Anónimos pasa el mensaje por dinero, es seguro que sentirá los malos efectos de su actitud. Es por esto que Alcohólicos Anónimos define de manera muy clara la línea divisoria entre el profesionalismo y el no profesionalismo. Es decir, que se ha dejado de manera muy clara y precisa que el trabajo del 12º paso no podría venderse por dinero. Hemos aprendido que lo que se nos ha dado libremente, libremente debemos darlo. También sabemos que, en cuanto al profesionalismo atañe, el dinero y la espiritualidad no se mezclan. Esa es la experiencia de Alcohólicos Anónimos, y esta experiencia es la que nos ha permitido sobrevivir. No puedo pasar por alto algo que todos nosotros leemos continuamente y de manera muy frecuente escuchamos. Nuestro 12º paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que presta la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es nuestro principal objetivo y la razón primordial de nuestra existencia. No. ¿Necesitamos más claridad de lo que nos dice nuestro legado de servicio? Seguramente no. Solo nuevamente hagamos reflexión. Solo nuevamente hagamos nuestro inventario, tanto personal como grupal o bien como comité de área. Y desde luego, esto también deberá trasladarse a la conferencia y a la Junta de Servicios Generales. ¿Estamos cumpliendo con llevar este servicio básico? ¿Verdaderamente el paso del mensaje es nuestro objetivo primordial y la verdadera razón de nuestra existencia? Podría ser una buena oportunidad hacer una valoración. Ahora que estemos de regreso en nuestras asambleas informativas, permitamos que nuestra conciencia grupal nos dé su sentir acerca de esta importante responsabilidad. De esta manera estaremos escuchando la verdadera voz de Dios manifestada por la autoridad final. Alcohólicos Anónimos vive de experiencias. De ellas aprendemos. Por medio de ellas es como hemos logrado sobrevivir en medio de innumerables problemas. El día de hoy debemos enfrentar este reto con gran responsabilidad. Afortunadamente tenemos todos los elementos necesarios para solventar este problema que parece ser sencillo de resolver. Todos sabemos que si le pedimos a Dios la fortaleza y la dirección suficiente, Él nos la brindará sin duda alguna. Solo debemos confiar en Él y darle vida a los principios que afortunadamente tenemos a la mano y que nos permitirán llegar
a más alcohólicos que aún sufren. Haciendo uso de la humildad, dándole vida a la reflexión y a la autocrítica, actuando con honradez en todos nuestros actos, podremos, confiando en nuestro poder superior, hacer una valoración justa que nos permita enmendar el camino. El liderazgo de Alcohólicos Anónimos ha sido depositado en nuestras manos. Nuestros compañeros de grupo esperan que llevemos soluciones a sus problemas. Esperan que cumplamos con su voluntad sirviéndolos. Ellos saben que tienen la máxima autoridad. También saben que son portadores de la máxima responsabilidad. Que nuestro servicio sea una acción permanente. Los invito respetuosamente a que les demos el lugar que ellos tienen, a que verdaderamente perciban y observen que nosotros solo somos sus servidores de confianza, que ellos nos han conferido solamente una autoridad operativa y que los grupos son los que pueden, por medio de sus acciones, alterar o modificar el funcionamiento de toda nuestra estructura de servicio. Seamos ancianos estadistas, seamos observadores y sensibles a las necesidades de nuestros grupos, seamos cercanos a ellos, seamos más atentos a sus peticiones y a sus inquietudes. Estoy seguro de que Dios permitirá, por medio de nuestras acciones, colocar el eslabón que permita fortalecer la unión de los grupos de Alcohólicos Anónimos con toda la estructura. Fortalezcamos estas acciones, para con ello darle vida al lema de este año. 2011, año de fortalecimiento de la estructura de AA. Logrando todo lo anterior, las cosas llegarán por añadidura. Que Dios nos conserve unidos y que caminemos juntos por el sendero que Él nos ha marcado. Dios nos bendiga y nos ilumine.